Shalom, shalom, bienvenidos a una nueva parashá en este día de reposo, en esta ordenanza de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Vamos con la parashá número 9 que lleva por nombre Vayesed, que significa Él continuó viviendo. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 37 y lleva por nombre Joseph y sus hermanos. ¿Qué vamos a encontrar de hermoso? ¿Qué enseñanza nos va a dejar esta parashá? Perdón mi voz, que estoy un poco tomada. Que hay mucha quiná. ¿Qué es quiná? Es envidia. ¿Qué relación tiene José con el Mashiach? Acuérdense que la Torah es la verdad, la emet. Por eso es que Yahshua dice, conoceréis la verdad, la emet, y ella os hará libre. ¿Qué significa esto? Que debe haber testigo para ser verídico, para confirmar, como cada sueño 2 veces, significa que está por cumplirse. De la misma manera, la Torá y la Brit Hadashah o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen que tener esos testigos. Si está escrito en la Torá, se debe confirmar en la Brit Hadashah. Este es un estudio, a pesar que voy a hablar solamente de José y sus hermanos, es un poquito largo, así que vamos a tener paciencia. Muy poco hago las parashá larga, pero es necesario entender qué representa el Mashiach al que estamos esperando con la historia de José. Empezamos con el pasuk número 1, dice que Jacob se asentó en el área donde vivía su padre, en la tierra de Canaán. Ahí estuvo Isaac. O sea, se estableció en Hebrón, la ciudad de Hebrón. Después de todas las vicisitudes que viviera Jacob, todos los sufrimientos que él vivió, quiso establecerse en shalom, en paz, en armonía, pero entonces comenzaron los sufrimientos por la venta de su hijo Joseph. Y aquí es donde dice Hashem, a los justos, a los sadid, no les alcanza con el bienestar del mundo venidero, que también en este mundo pretenden gozar la tranquilidad. Eso lo dice Hashem y es verdad. Nosotros queremos estar tranquilos en este mundo, sabiendo que tenemos la promesa del mundo venidero, vivir en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, con el Mashiach, no en el cielo, por favor. Y ahí está puesta nuestra esperanza, pero también queremos estar tranquilos en este tiempo. Lamentablemente no pasa, ¿no? Ahora vamos a ver la crónica de la descendencia de Jacob. Uno de ellos es José, que a la edad de 17 años, ¿qué hacía él? Apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho, o sea, José, acuérdense que tenía 17 años, estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. José llevaba a su padre malos informes de ellos, de los hijos de Lea, es lo que especifican los sabios, que José llevaba ese mal informe de los hijos de Lea. Lo podemos considerar lashon hara, sería una lengua perversa si los hijos de Lea no lo estaban haciendo. Pero si lo están haciendo, entonces, verídico. José trajo a su padre malos informes. Los 4 hijos de las concubinas no se portaban bien, y José habló mal de ellos ante su padre.
en lugar de reprenderlos a ellos y aclarar posibles malos entendidos, lo que hizo fue que habló con su padre. La Torá te dice que vos tenés que hablar primero con la persona. Se habla una vez, se habla 2 veces y a la tercera se desecha. Eso está en el libro de Tito. Ahora, si él en vez de hablar con sus hermanos y hacerle entender, y no lo hizo, sino que le llevó el informe a su padre, ya eso se constituye como un pecado que lleva por nombre, como lo dije anteriormente, Lashon Hara, lengua de maldad. Ahora, los rabinos, los sabios, enseñan que por esta mala lengua tenía, mire, escuchen, tenía que ir a la cárcel durante 10 años. ¿Qué trato de decir? Que el sufrimiento que vivió José era por consecuencias de acciones, tal y cual como lo dice Proverbio 26:2, si no me equivoco. Que toda actitud de pecado trae una consecuencia. Las 4 esposas que tenían Jacob, vamos a recordarlas: Rachel, Lea, Bilhah y Zilpá, ¿sí? Y José siempre estaba con sus hermanos de los hijos de la sirvienta, Bilhah y Zilpá. Siempre estaba con ellos, ¿sí? Y tratando de ayudarle en todo lo que era posible. Pero ¿qué era lo que le informaba José a su padre de los hijos de Lea? Decía que comían carne arrancadas de animales vivos. Uno de los puntos de la transgresión a la Torá. Y muchos dirán, pero no se había entregado la Torá. Pero la Torá siempre ha existido desde el Bereshit 1. Noé cumplió Torá. Abraham cumplió Torá. Shem enseñaba Torá, la Torá oral. Como dije al principio, que era la historia del libro de José, también tiene relación con la historia de Jacob en sí. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy enseñando el capítulo 37 y el capítulo 38 vamos a encontrar la vida de Yehudá o de Judá. Ahora, estos dos, José y Yehudá, son los 2 hijos más importantes de Israel. Alrededor de estas 2 giran toda la historia de salvación del Eterno. José llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, que somos nosotros, las 10 tribus esparcidas por todas las naciones, ¿sí? Que eventualmente se separarían de las 2 tribus del sur. Yehudá está en el sur, nosotros estamos en el norte. Yehudá es el ancestro del pueblo judío y del Mashiach, del Mesías. La primogenitura pasó a los hijos de José, como está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 2. Vamos a leer, dice que, y los hijos de Rubén era el primogénito de Israel, era el primer hijo, ¿verdad? Pero porque él era el primogénito, profanó la cama de su padre. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel o de Jacob, para que vayan entendiendo. Acuérdense que en la parashá anterior se le cambió el nombre de Jacob a Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura, aunque Yehudá prevaleció sobre sus hermanos, y de él es el príncipe. Los derechos de la primogenitura pertenecían a José. Esta es la razón por la que aparecen entrelazados los relatos de José y Yehudá. ¿Cómo están entrelazados? A ver si me entendieron. Capítulo 37
habla de José, capítulo 38, va a hablar de Yehuda. Ahora, ¿cómo recibió Efraín la bendición? Más adelante, pero lo voy a recordar un poquito, que tenían que darle la bendición a Manasés, que era el hijo mayor de José, pero él cruza los brazos formando la letra Tat, que significa pacto, sello, y se lo dio a Efraín. Efraín son las 10 tribus esparcidas por el mundo. Esta historia es maravillosa y nos llena de alegría. Cada vez vamos entendiendo más la palabra del Eterno, y por eso es que Yeshua, el Mashiach o Yeshua, dice que estudiemos, investiguemos para salir de todo engaño. Pasú 3 dice que Israel, acuérdense, Jacob, amaba a José más que a todos los hijos. ¿Por qué? Porque era el hijo de él, siendo un anciano, lo esperaba mucho. Y dice que le hizo una túnica de lana fina. Otras versiones dicen que le hizo una túnica de colores. Entonces, hay varias razones por la que Israel amaba a José. Era el hijo de su vejez, era el hijo de la esposa preferida. Y esa palabra preferida, bueno, acuérdense que él trabajó por ella y le dieron la hija mayor, que era Lea. Tenían también mucho en común con él mismo, o sea, Jacob o Israel con José. Y según el Misdra, dice que Jacob sabía por medio de una profecía que José iba a ser un ser y una gran persona. Yo me voy con esta, independientemente que sí, que eran muy afines, que lo tuvo en una avanzada edad, que amaba más a primera esposa, más que a Lea, su primera esposa no, su segunda esposa, más que a Lea, que fue la primera, ¿verdad? Pero me voy con esta, y es que él sabía, él era un hombre de Torá, un hombre de carpa, sabía que por medio de José venía esa gran profecía que en este tiempo se tiene que cumplir tarde o temprano, que es la reunión de Efraín con Yehudá. Ya somos muchos los que estamos volviendo a nuestra senda, a nuestro primer amor, a las raíces, como le quieran llamar, pero estamos regresando a la Torá. ¿Qué aspectos tenían ellos dos? A ver, ambos tenían una madre estéril y nacieron por intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Jacob fue odiado por Esad. Y bueno, yo sé que es lo que estamos viendo hoy. Ambos experimentaron con sus hermanos que querían matarlo. Esad quería matar a Jacob. Y en este estudio vemos cómo los hermanos quieren matar a José. Ambos se hicieron ricos, ambos se casaron fuera de la tierra. Aclaro, fuera de la tierra, pero no con yugos desiguales, sino con los de sus propias esencia, doctrina, como lo quieran entender. Ambos fueron acompañados por ángeles, por Malachín. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Los de José sabemos que lo va a llevar Moshe. Y ambos murieron en Egipto. Ahora, fíjate que habla de la túnica de muchos colores. En hebreo se dice ketonet. Ketonet. ¿Y qué significa que le haya dado esa túnica de colores al hijo amado? Significa realeza, significa autoridad, significa poder. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Como lo dije al principio, hay testigos. La palabra tiene que estar en un lado y confirmándolo en el otro. Vamos a 2 de Samuel 13:18. Dice, ella
estaban usando una túnica multicolor. Así era como solían vestir a las hijas del rey. Entonces, analizando, es como dice, cuando uno estaba en otra religión te decía, ¿y dónde lo dice en la palabra? Yo, discúlpame, las escrituras no dicen que vos podés fumar, ¿verdad? Escrito un versículo no lo vas a encontrar, pero sabemos que es perjudicial por nuestro templo. Eso se llama tener binar, inteligencia, interpretación. Acá con este versículo analizamos lo que significa una túnica multicolor que se le daban a las hijas del rey. Entonces, José se le entregó autoridad, liderazgo, hijo de un rey, ¿sí? Ahora, cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a ¿qué? A odiarlo. Mira lo que dice la palabra. No podían hablarle apaciblemente. La frase no podían hablarle apaciblemente indica que no eran hipócritas y que expresaban lo que sentían. En su corazón que había quina, sinceramente. ¿Para qué voy a hablar más de lo debido? En mi corazón hay quina, tengo celo, tengo envidia. ¿Sí? La lucha entre hermanos depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres. Los hijos son el reflejo de sus padres. La poca envidia que hubo entre las madres se multiplicaban en los hijos y se transformó en envidia de muerte. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. En la parashá número 6, si no me equivoco, yo hablaba de los hijos de Sara y de Ismael, y yo explicaba, ¿no?, que para mí no existe favoritismo, sino que uno tiene una mayor conexión con ellos. Sigo con esa misma idea, lo digo como mamá, no porque esté escrito. Para mí no es favoritismo de hijo, sino la conexión que puedas tener. Además, él tenía la profecía revelada de que él iba a ser quien iba a ser, quien iba a tener unos hijos, y de ahí vendrían las 12 tribus de Israel. Recuerden que Jacob o Israel es el padre de las 12 tribus. A ver, seguimos. Cada hijo es diferente y tienen dones y cualidades uno más que otro, pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. El que tiene dones tiene más, escuchen esto, el que tiene dones, mataná, tiene más responsabilidad y hay que exigirle más, como está escrito en Lucas 12, 48. Y dice, todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Recordemos a los profetas, los naví. Ellos sí que la padecieron, no son como los que... En este tiempo no hay profeta, vamos a ser claros. Pero los que se autoproclaman profeta viven una vida de lujos y engañando al mundo. Perdón, si estoy haciendo la shonará, le pido perdón a nuestro abacados. Pero los verdaderos profetas te traían a la Torá y la estaban pasando muy mal. ¿Sí? Para ser buenos padres hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como el Padre Celestial trata a sus hijos. Esto está escrito en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucciones del Señor. Esto es enseñarlo por medio de la Torá. Los invito a que puedan leer Hebreos 12, del 7 al 11, que habla de la corrección de la disciplina de nuestro abacados y cómo afecta nuestra vida. Porque vos amás a tu hijo, hay que disciplinarlo.
Ahora, los hijos de Lea y los hijos de las esclavas rechazaban a José porque había sido puesto por su padre como heredero de la primogenitura. Por las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Egipto, se sabe que los jefes de las tribus, escuchen este mensaje, ellos llevaban túnicas de colores como señal de liderazgo. Esto es algo que se ha investigado y se ha encontrado, ¿verdad? Confirmando así lo que acabo de leer, de que las mujeres hijas del rey se le colocaban esos vestidos de lino o de seda con varios colores que tienen ese significado y como tal se le fue entregado al líder mayor que es José. ¿Sí? Le voy a recordar un poquito. La bendición tendría que ser para Rubén, que es el primer hijo. ¿Cómo pasa José? Vamos a recordarlo con Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Dice, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, él fue el primogénito, pero como él profanó la cama de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, el hijo de Israel, o Jacob, pero no de tal manera para que él fuera considerado en la genealogía como el primogénito. O sea, a nivel de la genealogía, José no, pero a nivel de la decisión que tomó el padre por la falta, la transgresión a la Torá que cometió Rubén, profanando la cama o la deshonra de su padre, se le fue quitada. Pasú 2 dice, pues Yahudá o Judá se hizo más grande que sus hermanos, puesto que la autoridad vino de él. No obstante, la primogenitura fue a José. En Deuteronomio 21, 15 al 17 dice, Jacob no tenía el derecho de quitar de Rubén la primogenitura y dársela a José. Sin embargo, por causa del pecado de Rubén, perdió su primogenitura. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 49, cuando Jacob da las bendiciones a los hijos. Ahí la vamos a encontrar. Y fue dado a José no por la preferencia personal, sino por la revelación profética. Y hay varios ejemplos en la escritura donde vemos que el orden natural de herencia es cambiado por el orden profético, como es el caso de Esad y Jacob. ¿Quién tenía que tener la primogenitura? La tuvo Esad, pero él la vendió por un plato rojo, le pasó a Jacob, profético, revelación profética. En el Talmud se habla de dos tipos de Mashiach. Por un lado se habla del Mashiach ben Yosef. ¿Qué significa Mashiach ben Yosef? Mesías, hijo de Yosef, que es el Mesías sufriente, como el hijo de Joseph. No necesariamente en el sentido literal, porque nada se puede mirar literal. Para eso están los 4 niveles de interpretación. Como descendiente, sino en el sentido alegórico, como seguidor, imitador. Por el otro lado se habla del Mashiach ben David o Mesías hijo de David, el Mesías triunfante, descendiente directo de la casa de David. Tenemos que entender, yo en un TikTok, en un video, a unos cristianos debatían que decía que el Mashiach venía de Egipto. Yo no quise entrar porque no soy mucho de buscar polémica, pero claro, leen un versículo y no buscan los testigos para poder entender por qué el Mashiach venía de Egipto, cuál era la profecía que se estaba cumpliendo. Bueno, acá tenemos que aprender a escuchar, a estar tranquilos y poder. ¿Vos te interesa conocerlas para allá? Tenés que tener tranquilidad y ir cocinando si querés e ir escuchando. En Yeshua se cumplen estos dos papeles. En la primera aparición vino como el Mashiach ben Yosef.
y en la segunda vendrá como el Mashiach ben David. Voy a parar un poquito. ¿Ustedes se acuerdan que nuestros hermanos Yehudá no aceptan al Mashiach? Pero es que, obvio, ¿cuál es la profecía cuando viene el Mashiach? ¿Cuál es? Lo podemos mirar en, Isaías 11. Que si el Mashiach venía, iba a haber la unificación de los dos pueblos, el león podía estar jugando con el nene, la serpiente no nos hacía nada. Eso no se está cumpliendo, por eso ellos no creen en el Mashiach o en el Mesías. Yeshua, Jesús o Yeshua, ¿qué dijo? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Leamos, por favor. Entonces, no significa que Él no sea el Mashiach verdadero, significa que Él vino en esta revelación profética como el Ben Yosef sufriente, porque bastante que sufrió el Mashiach. Y bendigo y no busco pleito con los que no creen en el Mashiach. ¿Sí? Y vendrá, aunque yo también confirmo que voy a tener un estudio con el Moré Gualdir de la Rosa, que vamos a aprender qué es el mashal de Lázaro y el hombre rico. Vamos a salir de ese engaño en que estamos. Este maestro, él me explicó que ya el Mashiach antes de irse ya era Ben David, ya era el rey, como un rey, porque él venció. Y estoy de acuerdo. Pero acá las profecías dice que Yeshua vino como Ben Yosef sufriente y vendrá como el Ben David. Dice, amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos. Su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. En Mateo 3:17 dice, el Padre Celestial dice de Yeshua, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahí está lo que yo digo, la conexión. Es la conexión. Vamos a los sueños de Yosef. Yosef tuvo un sueño, le contó a sus hermanos y ellos, ¿qué pasó? Lo odiaron más. Por eso en el Kabbalah te enseñan que los sueños no se deben contar. Y él comienza a decir que estaba atando gavillas en medio del campo. Mi gavilla se levantó. Escuchen, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las gavillas de ustedes la rodeaban y se posternaban ante mi gavilla. Esta palabra, mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Yosef y a la resurrección de Yeshua entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaron. Muestra que después del levantamiento de Yosef y la resurrección de Yeshua, habría un reinado, lo que yo siempre he dicho en todos mis estudios, jerarquía, nadie va a hacer lo que quiera, no es que seremos angelitos en el cielo, no hay jerarquía. Por favor, estudien el libro de Ezequiel del 40 al 48, vamos a seguir cumpliendo Torah en la Jerusalén, vamos a vivir en Sukkot de acuerdo a la séptima fiesta, ¿sí? También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mesías para obedecerle con reverencia. El Pasuk 8 dice, sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos dominarás? Y dice, claro, lo odiaron más a causa de sus sueños y su palabra. ¿Cuántas veces has pasado que el Padre te usa de una u otra manera y la otra persona, en vez de honrar y respetar, lo que hace es sentir esto? Envidia. Envidiaron a Yeshua.
Sus mismos, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cuando vamos a la interpretación correcta, dice, a ver, ¿cómo es que dice? A los de su misma profesión vino y ellos no les recibieron. Estaba hablando del Sanedrín, no estaba hablando de los judíos. Paso 9. Dice que también tuvo otro sueño y vuelve y se lo cuenta a sus hermanos y dice que el sol, la luna y 11 estrellas se posternaban ante mí. Este sueño no se ha cumplido en José. En primer lugar, no vivía su madre Rachel, sino que estaba Bilhah. Se había ocupado de criar a José y a su hermano Benjamín después de la muerte de Rachel. Por eso es que muchos dicen que no se ha cumplido, porque él dice que está el sol, la luna y sus 11 estrellas, ¿sí? Entonces ya había muerto la mamá de José, Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Rachel ya estaba muerta, no podía inclinarse ante Joseph. Por otro lado, era absurdo que un padre se incline ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que José es una figura profética del futuro Mesías. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leer 1 Corintios 15, 41, 42, que también en las otras religiones malinterpretan mucho 1 Corintios 15. ¿Verdad? Ahí lo podemos confirmar. Sigamos leyendo. Dice que su padre reta a José por esos sueños. Ahora, no es que no haya creído en el sueño, porque más adelante dice que él empieza como a analizar, a meditar en ese sueño. Pero primero lo reta: ¿cómo es posible que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a doblegar? Pero pasó, ¿no? Lo que hemos leído ya la Biblia pasó. Pero en ese momento él tenía esa duda. Pero dicen los sabios que después él meditó y analizó qué es lo que está pasando con este sueño con mi hijo. En el versículo 11 dice que los hermanos le tenían envidia. Le tenían quiná. Cuando vamos a Mateo 27, 18, ¿qué dice? Porque él, Pilato, sabía que le habían entregado por envidia. ¿Ves? A Yeshua, al Mashiach, también le tuvieron envidia y fueron entregados tal y cual como los hermanos de José lo van a entregar. ¿Por qué? Por envidia, por los sueños. Voy por versículos para poder ir relacionándolo con el Mashiach. Paso 12 dice: luego sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem. El 13 dice: dijo Israel a José: ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Estoy dispuesto, respondió José. Cuando vemos que el padre envía a su hijo, esto nos lleva a Lucas 20, 13, 15. Lo pueden leer, que más o menos le explico. El dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respete. Pero cuando los labradores vieron, ¿qué pasó? Mataron al heredero. Lo mismo que intentaron hacer con Yeshua, con José. Jacob manda a José a verificar qué están haciendo sus hijos. El padre manda a su hijo en esta mashal, en esta parábola, al dueño de la viña,
¿Y qué pasa con ellos? Lo matan, ¿no? Al heredero. El 14 dice, por favor anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Traeme un informe. ¿Ah? Y dice el 15, un hombre lo descubrió confundido en el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? Cuando dice un hombre lo descubrió, aquí en hebreo también se utiliza como en la parashá anterior, la palabra hebrea ishi, que significa un varón de guerra. Muchos sabios dicen que es el Malat Gabriel, el que lo envió. Aquí José les responde, estoy buscando a mis hermanos que están apacentando. Él le explica dónde están sus hermanos. Pero vámonos a Mateo 15, 24, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es increíble. Dios está buscando a sus hermanos y se aparece el Malach Gabriel y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando a mis hermanos. Yahshua, estoy buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo porque no quiero hacer el estudio más grande, pero cuando nos vamos a la Brit Hadashah, que Yahshua los manda de 2 en 2, le dice, no entres a casa de gentiles. Pero él mismo entró a Samaria y ahí él no podía entrar. Y ahí se está cumpliendo esto. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que quiere decir que no era Pablo, no era Timoteo, era el mismo Mashiach que venía por las 10 tribus esparcidas en todas las naciones. Efraín, esto es un manjar. Cuando José va a Dotán, donde estaban sus hermanos, lo ven desde lejos. Y antes que llegara, ya tramaron asesinarlo. Vamos a Mateo 26, 4 y dice, y tramaron entre ellos prender a Yahshua con engaño y matarle. No, yo respiro, porque es que están entrelazadas estas historias. Esto se llama testigo. Cuando la mujer fue encontrada en adulterio, que la iban a tirar piedra, ¿qué dicen los hermanos cristianos? No, viste, ya no está, ya está. Él dijo, anda, No estaban los testigos. Y Yahshua no podía juzgar, no le correspondía juzgar, porque hay jerarquía. Entiendan. Entonces él le dice dónde están los testigos. Tenía que estar el hombre que adulteró, tenía que estar el esposo de la adúltera, tenían que estar los testigos. Por eso es que él dice, el que esté libre de pecado, tire la piedra, y nadie lo hizo. Pero cuando se fue el que le dijo, vete y no peques más, mira, te puede venir algo más grave. Por favor, esto es un manjar, esto es delicioso. Ahora, vámonos al Pasú 19. Dice, ahí viene el soñador. En el 20, ahora matémoslos y tirémoslos en una cisterna y diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos qué será de su sueño, cuánto envidia. Mira, Marcos 7, estuvimos el martes con la Jod Rosemary, que estaba hablando sobre la mente, los pensamientos que van directo al corazón, y Mateo 7, 21, 22 y 23. Yo le invito a que lo lea. Todo viene del corazón, por favor. Tenemos que librarnos de tanta envidia. Tenemos un rúa de quiná, de envidia. El 22 dice que además que Rubén planteó diciendo, no derramen sangre, échenlo en la cisterna en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Dijo así para salvarlo y retornarlo a su padre.
Rubén pensaba volver luego a la cisterna y rescatarlo. Por eso entonces Jacob tenía 108 años e Isaac 168 y habría de vivir 12 años más, correspondiente a la edad que debíamos vivir, pero por nuestro pecado se acortó. José es arrojado a la cisterna. Lo despojaron de su túnica. Recordemos que esa túnica representa realeza, autoridad. No le reconocieron como el jefe que el padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco lo reconocieron. Tampoco reconocieron su autoridad que tenía del padre, que también está escrito en Mateo 21, 23. Hoy en día hay un maestro que te está dirigiendo y vos no tenés honra con el maestro porque quieres ser superior al maestro. Eso se llama transgresión a la Torá. Mateo 21, 23 dice que cuando llegó Yahshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se le enseñaba. ¿Por qué? Porque Yahshua era un rabino. Yahshua tenía el carnet para poder enseñar en la yeshivá, en las sinagogas, en las casas de estudio. ¿Y qué estaba enseñando Yahshua? Que estos hombres dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? El Salmo 22, 18 dice: reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Esto sucede cuando es muerto Yahshua. Vamos a pasar al paso 24 del estudio de hoy. Dice que a José lo arrojaron a la cisterna y fue Simón quien lo arrojó. La cisterna estaba vacía, no tenía agua. Pero dicen los sabios que sí tenía serpientes y escorpiones. El pozo simboliza la muerte, el abismo. Salmo 33 dice, donde aparece la misma palabra bor. Según Rashi, era un lugar de escorpiones y serpiente. Para poder entender esto tienen que leerlo desde el hebreo, Salmo 33. ¿Sí? Aquí aparece la palabra bor. Cuando seguimos buscando interpretación hebrea, vemos que 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de José. Aquí en el 41:14, donde se traduce como cárcel o calabozo, la Torá muestra 2 pozos. En el relato de José, el primero fue en la tierra de Israel y el segundo en la tierra de Egipto. Esto nos enseña que la muerte del Mashiach ben Yosef o del Mesías ben Yosef fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero, representado en Egipto. ¡Qué belleza! De verdad, todo eso, la Torá tiene códigos, la Torá hay que saberla interpretar cuando dice una palabrita. Busquémosla desde la traducción hebrea. Ahí está Logos K. Logos K te puede ayudar muchísimo. El paso 25, vamos con esta. Mira, dice: se sentaron a comer pan. Una vez que tiraron a José, se sentaron a comer pan. Levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilead, cuyos camellos transportaban especia. Lo relacionamos con la Brit Hadashah. Dice, se sentaron a comer pan. Cuando vamos al libro de Juan 18, 28, dice: entonces llevan a Yeshua de casa de Caifa al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer Pesach. ¿Qué comemos en Pesach? Pan sin levadura. O sea, que los hermanos tiran, le hacen la maldad y te sientas a comer el pan tranquilamente. Lo mismo hicieron
estas personas del Sanedrín que organizan matar al Mashiach no entran al lugar para no contaminarse su templo. ¿Por qué? Porque estaba a iniciar la fiesta de Pesach. Por eso ustedes ven a los cristianos, perdón por ellos, haciendo la Santa Cena y utilizan panes con levadura. Un error grandísimo. El Pesach es una sola vez al año. Ahora, de Shabbat en Shabbat sí se come pan esponjado, que significa orgullo. Aún así, estos comenzaron a comer el pan de Pesach, matando y cumpliendo las fiestas a la vez. El corazón lleno de maldad, de odio, de envidia. Por eso es que el Padre dice que Él pesa nuestros corazones. Bueno, la palabra, vamos a leer el 26, dice: entonces dijo Yehudá a sus hermanos, ¿qué beneficio tendríamos de matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? La palabra hebrea beneficio, ¿qué beneficio tendríamos? Es Bexat, que constituye un acróstico de la palabra Boker, cuando decimos Boker Tov, Boker, mañana. Soarín, que significa tarde, mañana Soarín, tarde, Erek, ya la noche, Erek, anochecer, en alusión a las tres plegarias, la Shaharí, la Minjá y la Arbit. De modo que el mensaje de Yehudá puede cobrar el siguiente significado: ¿de qué nos sirve orar 3 veces por día si entre las plegarias y plegarias somos capaces de matar a nuestro propio hermano? Por eso es que él dice, ¿qué beneficio? ¿Qué beneficio? Estás orando, estás haciendo oraciones contrarias contra tu hermano. Estás haciendo brujería. A las mujeres, pastoras haciendo brujería para que no le quiten a su esposo. Y después, aleluya, Jesús, Jesús. Está siendo igual que ellos, que los hermanos de José. Y no olvides que vas a recibir el karma. Tenés que hacer tikún. Por favor. Esto ya se sale de los límites. Y ahí es donde deciden vender. Yehudá fue el protagonista en la venta de José. Lo mismo pasó con el discípulo Yehudá, el discípulo de Yahshua. Yehudá, que está escrito en Mateo 26, 14, 16. También lo vendió por unas monedas. Lo mismo que hizo Yehudá o Judá, el hermano Judá. Hablo los dos términos para ir aprendiendo, y si hay alguien que no lo entiende, pues lo voy diciendo. Judá lo vende. ¿Y qué hace Judá en el Nuevo Testamento? También lo vende por unas monedas. Se llama Yehudá Iscariot. El Iscariote, creo, sí. Pasú 28 dice que pasaron los mercaderes midianita y sacaron a José alzándolo de la cisterna y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Cuando dice la palabra sacaron a José de la cisterna, esto está hablando de la resurrección. Vendieron probablemente. José fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Egipto. Los midianitas, los ismaelitas y luego los medanitas. Estos representan a los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación del Eterno en relación con la resurrección de Yeshua. Y como los gentiles estaban haciendo comercio con José, también hoy en el mundo se está haciendo muchos comercios con el Mesías. Yeshua fue vendido por Judá, por Yehudá y luego por el Sanedrín
a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a Joseph, los gentiles recibieron el mensaje del Mesías resucitado. A Egipto el Mesías fue llevado al mundo gentil, para llegar a ser rey sobre muchos ellos. Por eso Yahshua entró, no dejó que entrara sus discípulos, sino que entró él a Samaria. Acuérdense que Samaria fue capital de Jerusalén, porque ellos hablaban de mi padre Jacob, pero se habían retirado del pacto. Dice el 29 que cuando Rubén retornó a la cisterna, ya José no estaba, y rasgó sus vestimentas. Le comenta, el muchacho no está, ¿a dónde voy? Claro, él era el mayor, ¿cómo se iba a enfrentar a su padre? Y de ahí es que deciden tomar la túnica de José, degollaron un machito cabrío, remojaron la túnica en la sangre para decirle a su padre que había un animal salvaje, había matado a Joseph. Esta palabra empaparon la túnica de sangre habla de dos cosas. El Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos, y la muerte del Mesías la condición para su reinado, representado en la túnica. Una vez que le llevan la túnica a su padre, imagínate vos, su hijo amado, su hijo preferido, como dicen algunas versiones, él reconoce la túnica de su hijo y se viste de luto. Por mucho tiempo estuvo de duelo los 22 años que estuvo separado hasta el encuentro que van a tener más adelante. Luto, llanto en su corazón, aunque la Torá te dice que tiene 30 días para llorar. Él siguió con su dolor de su hijo amado. Otros hijos se levantaron para consolarlo, pero el dolor es muy grande. Él se negó a ser consolado. Él dice, ¿no? Descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo. Dice que su padre Isaac lloró por él. Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto, pero que en verdad está en vida, y por eso Jacob no pudo mitigar su dolor. Hashem dotó al hombre de un mecanismo de defensa por el cual, con el tiempo, la ausencia de un ser fallecido deja de ser mortificante, pero no la ausencia de un ser vivo. Isaac lloró por la penuria de su hijo Jacob. Por eso es que siempre oramos por fortaleza, porque el Padre nos dotó de eso. Es un dolor grande que solo se cura con el tiempo y ser fortalecidos por el Eterno. El 36, el paso 36, vámonos al 36, dice que entre tanto los medanitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Paró Egipto, ¿no? El faraón, maestro de matarifes. Con respecto a las hijas de Jacob, según ciertas opiniones, con los 12 hijos nacieron mellizas. Otra fuente interpreta sus hijas en el sentido de sus nueras. Sabremos, como siempre lo digo, al final de los tiempos. No todo está escrito, faltan las crónicas de guerra de Hashem. Ese sí que me gustaría, el libro de Enoch, que es muy bueno, lo invito a leer. Con esto termino. Los medanitas y los midianitas eran tribus diferentes, para que no se confunda. Entonces, ¿qué entendemos con toda esta enseñanza? Yo dije que iba a ser un poquito larga. Tengan paciencia, escúchenlo todo, porque es un manjar. Estos que vienen todos son manjares. Y siempre voy a hacer mis parashá buscando una buena interpretación. Hay personas que son perezosas, nada más quieren leer un poquito, pero hay que leer. Vos querés enseñar, vos querés aprender, hay que escuchar. Buscar lápiz, que es la mejor memoria, ir anotando lo que te interesa, pero mira, sobre todo entender que las cosas que se te revelan en tu vida, si el Padre no te manda a decirla, no la diga, porque hay personas que no te van a entender. Y si vos sos una persona activa, una persona echada para adelante, que tenés
estudio que te preparas, vas a ser causa de envidia. Pero nosotros podemos resistir. Vuelvo y repito, en el Kabbalah te enseña que no podés llenar tu cuerpo de nuevo aceite si tenés ego. Imagínate la quina, la envidia. Así que te invito a que reflexiones en esta parashá, sea de mucha bendición, tengan un lindo Shabbat Shalom y un abrazo Kadosh.